¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tantas cárceles en el mundo llenas de personas? Hay cárceles para hombres, cárceles para mujeres, cárceles para adolescentes. Y cada día los gobiernos tienen que invertir más dinero en construir nuevas cárceles o ampliar las existentes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que el ser humano vive una vida de maldad, de odio, vive una vida de desafío a toda autoridad. El hombre no quiere reconocer que debe someterse a la autoridad. Hay hurtos a todos los niveles, hay robos a todos los niveles. Lo mismo roba aquel que limpia las calles de una ciudad que el que es ejecutivo de un banco. Lo mismo roba el que vende verduras por las calles como aquel que ocupa un cargo ejecutivo en cualquier sitio de este mundo. Vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad, en un mundo en que el hombre, el ser humano, ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Soy Luis Carballosa. Hoy comparto con vosotros un trozo del capítulo 2 de la Epístola de Santiago. Santiago escribe a creyentes judíos, hebreos, que vivían en una sociedad tan malvada como la nuestra, tan desafiante como la nuestra. Y Santiago intenta guiar a aquellos creyentes del primer siglo a alzar sus ojos a Dios y buscar la presencia del único Dios vivo y verdadero, y de vivir bajo la ley de Dios. El hombre quiere vivir sin ley en este mundo, pero Dios desde el principio ha establecido ley o leyes. En el huerto del Edén había ley. Dios le dijo al hombre: no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo voy a poner en el centro del huerto para que no te equivoques. No comas del fruto de ese árbol. Pero el ser humano, el hombre, Adán, y en Adán todos nosotros, tú y yo, desobedecimos a Dios. Santiago dice en el versículo 5 del capítulo 2, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si Dios no elige, querido escuchante, todos
nos perderíamos, todos iríamos al infierno. Y Dios en su amor y en su misericordia ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Ahora Santiago dice en el versículo 6 a sus lectores y a nosotros: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Hay personas poderosas en este mundo que se aprovechan de la debilidad de los débiles y los oprimen, los maltratan, los arrastran, como dice aquí Santiago. Y dice en el versículo 7 algo sumamente importante: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Ese buen nombre es el nombre de Jesús. Fue invocado cuando muchos de estos lectores de esta epístola fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y dice que estos blasfeman el buen nombre de Jesús. Hay muchas personas, los escuchamos por nuestras calles, que blasfeman de Dios, maldicen de Dios, toman el nombre de Dios en vano. Y lo único que podemos hacer es pedir que Dios tenga misericordia de ellos. Santiago afirma, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real es la ley de Dios, esos mandamientos que Dios ha dado, la palabra de Dios. La ley real es la palabra de Dios, conforme a la Escritura. Y la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Tú tienes la obligación, exactamente igual que yo, de amar a mi prójimo como a mí mismo, y tú de amar a tu prójimo como a ti mismo. No hacerle daño, no causarle tropiezo, no guiarlos por el mal camino, sino animarlo, exhortarlo y desafiarlo al que alce sus ojos al cielo y busque al Dios Todopoderoso. Dice Santiago, versículo 10, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Tú y yo debemos de ser imparciales, no hacer acepción de personas, no tratar a unos bien, a otros regular y a otros mal. Debemos de tratarlos sobre la base del amor y de la misericordia de Dios. Y mire por qué, versículo 10, dice Santiago, porque, explica ahí, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Supón que alguien está colgando de un precipicio y tiene atada a su pierna o a su brazo una cadena con 10 eslabones. No es necesario que se rompan los 10 eslabones para que esa persona caiga en el precipicio. Solo con que se rompa un eslabón ya es suficiente. Por eso dice el versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hay 10 mandamientos en la ley. Para quebrantar la ley solo hace falta quebrantar un solo mandamiento. De paso, el primero de esos mandamientos, el supremo de esos mandamientos,
es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu vida, y a tu prójimo como a ti mismo. Santiago añade, versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es la palabra de Dios, lo que Dios dice en su santa palabra. Pero juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Querido escuchante, lo único que nos puede librar a ti y a mí del juicio de Dios es la fe en la persona de Cristo. Si tú pones tu fe en la persona de Cristo, si tú, querido escuchante, hombre o mujer, quien seas, pones tu fe en la persona de Cristo, Él perdona todos tus pecados y te libra del juicio eterno. Ahora pues, dice Pablo, Romanos 8:1, no hay juicio, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que se han identificado con Jesucristo, le han dado cabida en su vida como único y suficiente Salvador. Cuando uno hace eso, Cristo perdona todos tus pecados. Dios Padre perdona todos tus pecados sobre la base del sacrificio de Cristo y sobre la base del hecho de que tú has puesto tu fe y tu confianza en Él. Y Jesucristo te guía a la presencia del Padre y el Padre te recibe en su presencia sobre la base de los méritos de Cristo Jesús. Querido escuchante, la salvación no es por medio de la ley. La salvación no es por el esfuerzo humano. La salvación no es por obras. El apóstol Pablo lo dice en otro sitio, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es salvo guardando la ley o guardando los mandamientos, porque el hombre no es capaz de hacerlo. Tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa que es contraria a la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que venir a Cristo, rendirnos a Él, rendirnos delante de Él, acogernos a su gracia, que Él nos cobije, nos proteja con su gracia y nos conduzca a la presencia misma del Padre Celestial. Que su sangre, su sacrificio, su muerte nos limpie de todo pecado por la fe en Él. Esa es la única respuesta, esa es la única medicina. Hay maldad y pecado y violencia en el mundo hoy, porque el hombre, el ser humano, vive de espaldas a Dios. Alza tus ojos al cielo y acógete, querido escuchante, querido hermano, querida hermana, acojámonos tú y yo a la gracia soberana de Dios. Esa es la única respuesta y es la única medicina eficaz para ti y para mí. Recuerda que la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Él te bendiga ricamente. Amén.